Denuedo. Creí, por lo cual hablé. A la hora de predicar la palabra de Dios, son necesarias la convicción y la autoridad, pero también la osadía, el valor, la confianza en uno mismo y la sabiduría. Todos rasgos que se asocian al concepto de denuedo. Buenos días, familia, bienvenida a la meditación del día de hoy con el tema con denuedo y sabiduría en el libro de los Hechos 22, 30 y 23 del 1 al 11. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo les presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo compartió su historia en frente de una multitud violenta. Tal vez algunos corazones se ablandaron y tal vez algunas vidas fueron cambiadas. Pero más que eso, el mensaje de Pablo fue recibido con resistencia. Pablo se pudo sentir resentido por estas circunstancias. Él se pudo molestar con Dios. Pablo fue golpeado, atacado, jalado y casi despedazado. Pero él estaba consciente del propósito detrás de todo sufrimiento. En el versículo 11, el Señor le dice a Pablo: Ánimo, como das testimonio de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Pablo pudo haber visto sus circunstancias como una serie de días malos, pero a través de todo lo que tuvo que pasar, Dios hizo un camino para que Pablo compartiera su historia con el mayor número de personas posibles. Pablo insistió en terminar la carrera en la que Dios lo había llamado. Comodidad, seguridad y preferencias personales no estaban en el camino de Pablo. Las buenas noticias de Dios siempre estaban en los labios de Pablo y el aliento suave de nuestro Padre compasivo en su oído diciendo: Ánimo. Pablo tenía ojos para ver cómo el Señor estaba trabajando a través de sus circunstancias y oídos para oír la tranquilidad constante de Dios en su cierta fidelidad. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre de Dios? ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver que Dios quiere usar nuestras circunstancias actuales para un beneficio espiritual tuyo o de alguien más? Dios en su palabra nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También nos recuerda el propósito que tiene para nosotros en Job capítulo 12 versículo 2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios también nos anima en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33.
Yo les animo estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Al principio escuchamos que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. El sustantivo violento en el griego es viastés, que significa hombre esforzado o violento. Implica fuerza, vehemencia y dedicación. Dios usa nuestras circunstancias para un beneficio espiritual. Oremos a través de este versículo en Filipenses capítulo 3, del versículo 8 al versículo 11. Señor, aún estimo todas estas cosas como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y poder de su elección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. En el nombre de Jesús. Amén.